Se promete es deuda. ¿Qué le parece si vamos a Perú? Carmen Alvarado ya tiene al invitado especial para esta jornada. Carmen, ya contigo. ¿Cómo estás, querido Andy? En vivo y en directo desde la capital peruana. Te lo había prometido, lo había anunciado los titulares, el caso de Alberto Fujimori. Estoy con su abogado Helio Riera para toda América Latina para poder entender todo lo que ha ocurrido, porque no solamente es el caso Pativilca, sino también esta solicitud a Oficialía Mayor del Congreso de la República para esta pensión vitalicia que le corresponde como es mandatario de 15.600 soles, pero también además de eso, pues la contratación de un asistente y también vales de combustible. Vamos a empezar con eso, abogado. Muchas gracias por estar con DiNews a través de las pantallas de DirecTV. ¿Cómo entender esto? Porque la pregunta es fácil y concreta. ¿Le corresponde o no le corresponde la pensión vitalicia al exmandatario Alberto Fujimori? Bueno, Carmen, muchas gracias por la invitación. Yo considero de que sí le corresponde. El pedido ha sido formulado al amparo del marco legal donde se establece claramente de que si el señor expresidente ha ostentado un cargo de tal magnitud, corresponden determinados beneficios. Ahora bien, me adelanto un poco, seguro algunas preguntas que van a ir con respecto a las críticas que se dan por qué se realiza. El hecho concreto es que el Tribunal Constitucional restituyó derechos como tal. Y al momento de restituir derechos, por extensión, tenemos que entender que el expresidente, además de derechos políticos y otros derechos en la Carta Magna, también tiene derechos económicos y también remunerativos. Por tal motivo hemos presentado una solicitud como lo podría hacer cualquier ciudadano, para que el Congreso de la República, verificando los requisitos administrativos, pueda dar fe de ello y otorgar, de ser el caso, la pensión. Ahora, vamos a remontarnos al 2017, indulto de Pedro Pablo Kuczynski, pues en definitiva también es una gracia presidencial lo que recayó en Alberto Fujimori, pero no hay una absolución de su cargo, es decir, de todos los casos que se le imputan al señor Alberto Fujimori. Entonces, ¿nos podría explicar esa diferencia? Porque de hecho es una gran interrogante que también se transmitió en la comunidad internacional. Claro, el indulto, bueno, el Tribunal Constitucional lo que hizo fue lo siguiente. En su resolución final señaló: restituyase la validez de la Resolución Suprema 281-2017, es decir, el Tribunal Constitucional en el año 2024 nos retrotrae el año 2017 y en ese momento existían procesos en trámite como Pativilca. Entonces, la posición de la defensa es decir, si el Tribunal Constitucional ha señalado que en el año 2017 era válido el indulto y el derecho de gracia, es decir, el perdón y la eliminación de procesos, pues corresponde como tal atribuirle derechos que el señor presidente ostentaba como tal. Y es lo que hemos postulado, ¿no? Ahora, yo recuerdo mucho porque estábamos en cobertura extraordinaria en DiNews, Andy, en los exteriores del penal de Barbadillo, cuando se da esta ratificación del TC, del indulto que le da Pedro Pablo Kuczynski, que llega esta resolución del caso Pativilca. Caso Pativilca nos remonta a 1992, donde está pues Grupo Colina como protagonista. ¿Por qué? Por un asesinato a 6 miembros donde, según la tesis fiscal, Alberto Fujimori es el autor mediato. A ver, pero ¿qué pasa con este caso? Porque una de las cosas que me preguntaba yo también en ese entonces era, se le dio la excarcelación luego del TC y llega esta resolución, ¿conveniente o no conveniente? Pero muy fuera de esa interrogante o esa perspectiva política, pues lo cierto es que ahora tiene que responder por ello. Y el día viernes hay una audiencia muy importante a las 10:30 de la mañana porque un juzgado declaró inadmisible el pedido de la Fiscalía, pero la Fiscalía apeló y ahora vamos a ver lo que pueda pasar. Y están pidiendo una prisión domiciliaria de 18 meses. ¿Cuál es su proyección para esta audiencia, su proyección? Bueno, Carmen, lo has resumido de una forma prolija. En principio, en efecto, con DiNews se pudo dar fe que para la restitución del indulto humanitario, el 6 de diciembre del año pasado, fuimos notificados con este pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Pero a la vez también nos llegó una notificación de la Sala Penal con respecto al caso Pativilca, donde nos pedían detención domiciliaria. ¿Y cuál era el hecho nuevo de Fiscalía? El indulto otorgado por el TC. O sea, no estamos hablando de que el señor expresidente cometió algo ilegal, que el señor expresidente trató de irse de viaje, que hablaba con los coimputados. No. Fiscalía utilizaba como hecho nuevo una resolución favorable con respecto a libertad emitida por el máximo intérprete de la Constitución en Perú, que es el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento? El cuestionamiento es que en primera instancia ganamos. Fiscalía no ha podido demostrar los graves y fundados elementos de convicción para poder sostener que el señor expresidente debería estar recluido en su domicilio. Ganamos en primera instancia.
El señor fiscal en aquella oportunidad presentaba elementos desfasados. Señalaba que el señor expresidente no vivía en calle Holbein. Ustedes pueden identificar en internet incluso que es de público conocimiento donde vive, pero parece que el señor fiscal no lo sabía. Ganamos en primera instancia, pero Fiscalía ha apelado. Entonces este viernes, como tú bien has señalado, se va a discutir si Fiscalía tiene la razón o la defensa tiene la razón. Esperamos tener un resultado positivo. Esperan tener un resultado positivo, pero también eso está en un contexto también mediático, porque lo hemos visto muy activo Alberto Fujimori. Fujimori a muchos les ha gustado, a muchos no. Hay gente a favor, hay gente en contra, youtuber, tiktokero, bueno, muchos incluso en la comunidad internacional lo están siguiendo, porque da cuenta un poco también de lo que fue su gestión. Este protagonismo, todo lo que se arrastra, ¿no cree que hay un componente político que podría agravar la situación del día viernes? Probablemente, ¿no? Yo quisiera pensar que a nivel jurídico, que es mi ámbito, la justicia no tiene pues una vara política, pero no podemos dejar de señalar o pensar que en efecto el señor expresidente genera pasiones. Para mí el señor Fujimori es un símbolo de la democracia, un símbolo de estabilidad económica, la persona que logró recuperar la soberanía del Estado, finalmente quien estabilizó como tal los problemas económicos que tuvimos acá. Pero lamentablemente tiene enemigos. El problema es que en muchos escenarios a veces esta coyuntura política genera, muy a mi pesar, una intervención en la justicia. Espero y confío, porque tengo fe y soy hombre de derecho, de que esto no pase el día viernes. Si Fiscalía nos gana, que nos gane en base al principio de legalidad, pero no por un tema mediático. Confío que tendremos un resultado positivo. Entonces, según su perspectiva, no hay elementos de convicción al respecto, pero por otro lado, también hay que señalar, en medio del caso Pativilca, que está el personaje de Vladimiro Montesinos, y él se ha declarado culpable. Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori eran así, amigos, o ex amigos, no sé cuál sería la relación, ahora usted tal vez no pueda contar, pero el punto es que él se ha declarado culpable de un asesinato a 6 personas en 1992 y que claro, la fiscalía dice, se declaró culpable a Vladimiro Montesinos y ¿qué pasa con Alberto Fujimori? ¿Hay una relación, una vinculación ahí evidente según su perspectiva o no? Bueno, la conclusión anticipada que hizo el señor Montesinos tiene dos matices. La primera, la habría aceptado con la intención de subsumir la pena. Y eso dijo su abogado de oficio. Su abogado dijo, no corresponde 21 años, corresponde 16 años, pero como yo ya tengo más de 20 años, quiero que se pueda subsumir. Es decir, apenas acabe la prisión que vengo llevando, puedo salir en libertad. Lo que no sabía el abogado defensor del señor Montesinos es que Fiscalía iba a apelar. Y Fiscalía ha dicho, en otras palabras, es otro delito. Se le tiene que imponer 16 años adicionales. Entonces el señor Montesinos en principio no saldría de libertad. Él entendería, porque he seguido con detenimiento el caso Barresoto de la Cantuta, además lo vengo cuestionando como tal, si en un primer momento él se defendió indicando que no era responsable, entendería que lo habría hecho con la intención de no verse perjudicado con la pena. Sin embargo, lamentablemente, al parecer Fiscalía no contó con el pensamiento de Fiscalía. Ahora, con respecto a la sanción punitiva, una cosa es el señor Montesinos, que ya reconoció la responsabilidad y le corresponderá asumir las consecuencias de lo que ha hecho, y otra cosa es lo que ha generado el señor expresidente. Para mí, de acuerdo a los elementos de convicción, ojo, y no solamente lo digo yo, en primera instancia, el juez Littman dijo claramente, no hay graves y fundados elementos de convicción. Y ese es un claro mensaje. Si no hay graves y fundados elementos de convicción que puedan generar la certeza que el señor tenga que estar recluido, evidentemente no tendría que ser condenado. Esperemos que eso se mantenga en segunda instancia. Correcto, muchas gracias, pero me gustaría también aprovechar este momento que lo tenemos para a ver si en estudio tenemos alguna pregunta por parte de Andy Chirinos. ¿Cómo estás, Andy? Te escuchamos. Carmen Alvarado, un gusto realmente poder prestar suma atención a esta entrevista. Impresionante lo que sucede y quiero reiterar la pregunta que tú y yo habíamos dejado al aire en la anterior. ¿Corresponde o no corresponde? Tenía en este caso un indulto, pero no por el rol, ¿sí?, de presidente. En este caso le correspondería. Correcto, a lo que se refiere Andy es la primera pregunta que le había lanzado, porque para que quede clarísimo para la comunidad internacional, ¿le corresponde o no le corresponde? En primer momento lo que dijo lo de indulto, pero el indulto de 2017 por Pedro Pablo Kuczynski. Ahora, lo que le correspondería, la pregunta, me imagino que ahí nace tu consulta, Andy, es sobre esta pensión vitalicia que lo recibe el expresidente Alejandro Toledo, lo recibe el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo recibe Pilar
Nor es la viuda de Alan García, su hijo también recibe parte de esa pensión vitalicia. Entonces, parece que todavía hay una duda, ¿no? ¿Le corresponde o no le corresponde? Porque hay acusaciones constitucionales también ahí de por medio. Yo considero que sí le corresponde. Un cordial saludo también a Andy. En realidad, mi parecer es que sí le corresponde y por eso hemos presentado la solicitud. Ahora bien, ¿por qué le corresponde? Porque esa ley del año 95 no contemplaba el hecho de que pudiera existir la figura del indulto humanitario y el derecho de gracia. Claro, si nos retrotraemos al año 95, en esa oportunidad, siguiendo esos parámetros, tal vez no. Pero esa ley, claro, tendrá que ser actualizada. Sujeto a interpretación, abogado. Sujeto a interpretación como tal. Y yo considero que no puede ser interpretado de manera literal, como están haciendo algunos juristas. La ley se interpreta de forma sistemática y si no hay una restricción clara o taxativa, es posible pedirlo. Prueba de ello, a manera de ejemplo, es la siguiente. ¿Por qué el señor expresidente tiene seguridad del Estado? Tiene seguridad del Estado, ya siguió el procedimiento regular. Y eso quiere decir que el doctor Arelio se ha juntado con el ministro de ninguna manera. Ha seguido el procedimiento regular y le corresponde, por ser un expresidente, en la actualidad ostenta ello. Entonces, esperemos el resultado del Congreso, confiemos en que tenga un pronunciamiento favorable. Bueno, en todo caso es la postura, la defensa técnica del expresidente Alberto Fujimori. Y con esta pregunta yo cierro esta entrevista. Muchas gracias, doctor Helio Herrera, por estar con DNews, con DirecTV, a través de las pantallas para todo Latinoamérica. Contigo, Andy. Te agradecemos, Carmen Alvarado. Un saludo para ti y, por supuesto, también al abogado de Alberto Fujimori.